Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de la farándula turca. Aquí estamos listos para sumergirnos en el mar de intrigas, romances y dramas que solo la televisión y la vida real de nuestras estrellas turcas pueden ofrecernos. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy, como ya saben, tenemos un plato fuerte, un banquete de chismes suculentos y bien condimentados, listos para ser devorados por sus ávidos oídos. Se trata, ni más ni menos, que de la historia que sigue obsesionando a medio mundo, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los rostros que nos enamoraron en Love is in the Air, y que aun después de que el telón cayera sobre su romance, siguen siendo los reyes indiscutibles de la prensa del corazón turca. Así que prepárense, acomódense en sus asientos y abróchense los cinturones, porque vamos a despegar hacia un territorio lleno de rumores, especulaciones y, sobre todo, una confesión explosiva que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento en Turquía. Kerem Bürsin, damas y caballeros, ha revelado algo sobre Hande Erçel que, según sus propias palabras, lo dejó sin aliento. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones turcas, un pequeño recordatorio: si aún no son parte de nuestra familia farandulera, suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ni un solo detalle de nuestros vídeos cargados de exclusivas, primicias y, por supuesto, mucho pero mucho chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo y, si les gusta el salseo tanto como a nosotros, denle like a este vídeo. Así que, sin más demoras, vamos a desentrañar este misterio que nos tiene a todos en vilo. Bien, como les anticipaba, la bomba del día es una declaración impactante de Kerem Bürsin acerca de Hande Erçel. Desde el momento en que anunciaron su separación, los fans de esta pareja icónica han estado buscando desesperadamente cualquier señal, cualquier indicio que les permita entender qué sucedió realmente entre ellos y si existe alguna posibilidad de una reconciliación. Hemos sido testigos de entrevistas cargadas de indirectas, rumores que se propagan como la pólvora, especulaciones de todo tipo, un auténtico circo mediático. Pero lo que Kerem ha confesado recientemente, esto es un nivel completamente nuevo. Todo se desencadenó hace algunas semanas, cuando Kerem accedió a conceder una entrevista a una de las revistas de mayor prestigio en Turquía. Inicialmente la conversación se centraba en sus próximos proyectos profesionales, sus ambiciones para el futuro y su perspectiva sobre el mundo del espectáculo. Sin embargo, como es habitual en este tipo de entrevistas, la conversación inevitablemente derivó hacia su relación con Hande. El periodista, con la sagacidad que lo caracteriza, indagó sobre la experiencia de Kerem trabajando con Hande en Love is in the Air, sobre el impacto que la serie tuvo en su carrera y sobre cómo recordaba esa etapa de su vida. Kerem, visiblemente conmovido, respondió con sinceridad y un toque de nostalgia. Rememoró el espíritu de compañerismo que reinaba en el set de grabación, lo mucho que aprendió de Hande como actriz y lo especial que fue para él dar vida a Serkan Bolat. Pero fue precisamente después de estas declaraciones que Kerem soltó la bomba que nos tiene a todos boquiabiertos. El periodista, aprovechando el momento de vulnerabilidad y sinceridad, le preguntó directamente sobre Hande como persona, más allá de su faceta profesional. Le preguntó qué era lo que más admiraba de ella, qué era lo que más le había sorprendido de ella. Y fue entonces cuando Kerem, con una mirada intensa y una sonrisa cargada de melancolía, confesó que Hande, en un momento específico, lo había dejado sin aliento. Sí, lo escucharon bien. Sin aliento. Un golpe emocional tan fuerte que lo dejó completamente atónito. Ahora bien, aquí es donde la trama se complica y las especulaciones se multiplican. Porque Kerem no especificó con exactitud qué fue lo que Hande hizo o dijo para provocar esa reacción tan intensa en él. Se limitó a expresar que fue un golpe, una acción o una declaración inesperada que lo impactó profundamente y lo tomó por sorpresa. La intriga está servida. Esta ambigüedad, como era de esperarse, ha desatado una ola de teorías y conjeturas entre los fans y la prensa. Algunos creen que se refiere a un momento romántico particularmente intenso, tal vez una declaración de amor inesperada que Hande le hizo a Kerem al comienzo de su relación. Otros, por el contrario, piensan que se trata de algo más relacionado con su vida personal, quizás una confesión sobre sus sentimientos más profundos o sus miedos que Hande compartió con Kerem en un momento de intimidad. También hay quienes especulan que este golpe al que se refiere Kerem podría ser algo negativo, quizás una decisión o una actitud de Hande que lo decepcionó o lo hirió. Esta teoría, sin embargo, parece menos probable, considerando el tono de respeto y cariño con el que Kerem se refirió a Hande a lo largo de toda la entrevista. Su lenguaje corporal y sus expresiones faciales transmitían una profunda admiración y afecto.
Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que esta confesión de Kerem ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans que sueñan con una reconciliación entre él y Hande. Porque, seamos honestos, ¿quién puede olvidar la química arrolladora que existía entre ellos en la pantalla? ¿Quién no suspiró con cada beso, con cada mirada, con cada escena romántica que protagonizaron en Love is in the Air? Su conexión era palpable, su amor parecía trascender la ficción. Y es que a pesar de que su relación llegó a su fin hace ya un tiempo, muchos fans siguen creyendo que entre Kerem y Hande existe un vínculo especial, una conexión que va más allá de lo profesional. Una conexión que tal vez con el tiempo podría volver a florecer. Un amor que como un ave fénix podría resurgir de sus cenizas. Ahora bien, volviendo al meollo del asunto, a la confesión de Kerem, es fundamental resaltar que no se limitó a hablar del golpe que Hande le dio, sino que también se deshizo en elogios hacia ella. Afirmó que la admira profundamente como actriz, que respeta su talento y su dedicación al trabajo, y que valora enormemente la amistad que construyeron durante el rodaje de Love is in the Air. Subrayó que trabajar con ella fue una experiencia enriquecedora y que siempre estará agradecido por los momentos que compartieron. Además, resaltó su lado humano, su bondad, su generosidad y su capacidad para conectar con las personas. En resumen, Kerem dibujó un retrato muy positivo de Hande, lo que demuestra que a pesar de que sus caminos se separaron, sigue guardando un gran cariño y respeto por ella. Sus palabras fueron una clara muestra de madurez y elegancia. Esta confesión de Kerem, como era previsible, no ha pasado desapercibida para Hande. Aunque ella no ha emitido ninguna declaración pública al respecto, fuentes cercanas a la actriz aseguran que se sintió muy halagada por las palabras de Kerem y que le agradece el gesto de sinceridad y respeto. Se dice que Hande se emocionó al leer la entrevista y que le conmovió la forma en que Kerem se refirió a ella. Algunos medios turcos incluso han publicado que Hande se puso en contacto con Kerem después de la publicación de la entrevista para agradecerle personalmente sus palabras. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que debemos tomarla con cautela. Pero la sola posibilidad de que hayan tenido una conversación privada ha desatado la euforia entre los fans. En cualquier caso, lo que está claro es que esta confesión de Kerem ha provocado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha vuelto a colocar a Hande en el centro de la atención mediática. Y es que a pesar de que ya no son pareja, los nombres de Kerem y Hande siempre estarán inevitablemente entrelazados. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Ahora, vamos a analizar más a fondo esta confesión de Kerem. ¿Qué podemos deducir de sus palabras? ¿Qué mensaje nos está transmitiendo? ¿Hay alguna posibilidad de que sus sentimientos por Hande sigan vivos? En primer lugar, considero fundamental destacar la sinceridad con la que Kerem habló de Hande. No se limitó a dar respuestas superficiales o políticamente correctas, sino que se abrió y compartió sus sentimientos de una manera honesta y vulnerable. Esto evidencia que a pesar de su ruptura, aún siente un gran respeto y cariño por Hande. En segundo lugar, creo que la confesión de Kerem sobre el golpe que Hande le dio es una prueba de la profunda conexión que existió entre ellos. No se trata de un simple recuerdo de una relación pasada, sino de una experiencia que lo marcó profundamente y que sigue resonando en su interior. Es una señal de que Hande tuvo un impacto significativo en su vida. En tercer lugar, esta confesión puede interpretarse como una señal de que Kerem no descarta una posible reconciliación con Hande en el futuro. Si bien no lo expresa explícitamente, sus palabras sugieren que aún siente algo por ella y que está abierto a la posibilidad de retomar su relación en algún momento. Tal vez el tiempo y la distancia les permitan sanar heridas y construir un futuro juntos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino a Kerem y Hande. Pero lo que es innegable es que su historia sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para mantenerlos informados de cada detalle. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. La confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel que lo dejó sin aliento. Una historia llena de misterio, emoción y, por qué no decirlo, una pizca de esperanza. En resumen, hoy les presentamos la confesión bomba de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, donde él mismo reveló que ella lo dejó sin aliento en un momento determinado.
Analizamos las posibles interpretaciones de sus palabras, el impacto que tuvo esta confesión en el mundo del espectáculo turco y la esperanza que ha reavivado entre los fans que sueñan con una reconciliación. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura por el mundo de la farándula turca. Ahora, queremos conocer su opinión. ¿Qué creen que significa esta confesión de Kerem? ¿Piensan que existe la posibilidad de una reconciliación con Hande? Compartan sus comentarios aquí abajo. Nos interesa saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos cargados de chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Y recuerden, el salseo turco nunca duerme. Adiós.